Buenas tardes y bienvenidos a este foro de expertos que organizamos con el Real Patronato sobre Discapacidad y el CERMI. Si alguno de los asistentes lo precisa, pues voy a informaros que se pueden activar las opciones del subtítulo en la parte inferior de la plataforma. Por otro lado, también se puede manejar el formato de pantalla del intérprete de lengua de signos, agrandándolo o minimizándolo. Este es el último foro de expertos de este año y vamos a hablar sobre emprendimiento con impacto social. Mi nombre es Carlos Sánchez y trabajo en la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Os voy a contar cómo hemos estructurado el foro. Va a haber dos bloques. En la primera parte lo que vamos a hacer es hablar de iniciativas de apoyo a empresas o proyectos y en la segunda parte de acceso a financiación, lógicamente en las dos partes poniendo el punto de mira en el ámbito de la discapacidad. Para empezar me gustaría hablaros un poco de las líneas de apoyo que tenemos para el emprendimiento con impacto social dentro de esta casa, de la Fundación ONCE. Poniendo el foco en las personas, mejoramos la inclusión laboral de personas con discapacidad que quieran montar un negocio a través de ayudas económicas a fondo perdido. Es un proyecto cofinanciado con el Fondo Social Europeo. Es una convocatoria que está abierta. Vamos a dejaros el link en el chat por si a alguna persona le interesa echarle un vistazo. Por otro lado, poniendo el foco en las pequeñas empresas o en proyectos que diseñen soluciones para nuestro colectivo, tenemos dos convocatorias. Una convocatoria que es la de los premios Discapnet, que está abierta también desde el 3 de diciembre hasta el 15 de febrero. Y ahí lo que se da es una dotación económica de 15.000 euros para estos proyectos. También os dejaremos el enlace en el chat. Y por otro lado tenemos otra convocatoria, que es la convocatoria Espacia, en la cual identificamos soluciones de estas empresas, o mejor dicho, identificamos empresas con estas soluciones o proyectos que realmente cubran una necesidad y, por otro lado, ofrecemos un servicio de asesoramiento durante un año que contempla distintas acciones. En este sentido, es una convocatoria que ahora mismo está cerrada, pero también os dejamos el link en el chat para que podáis echarle un vistazo, y también hay un correo de contacto por si tenéis alguna duda. Y en esta aproximadamente una hora vamos a hablar de este segundo bloque, es decir, de empresas o proyectos que diseñan soluciones para nuestro colectivo. Lógicamente, el emprendimiento con impacto social dirigido a nuestro colectivo es un segmento dentro de un marco más amplio, que es el emprendimiento con impacto social. Y para hablar de esto voy a dar paso a nuestro primer invitado, que es Javier Martínez. Javier Martínez es experto en modelos de negocio y gobierno de estas empresas, de las empresas sociales. Es ingeniero industrial y además máster por ESADE. Cuenta con más de 15 años en puestos directivos en distintas organizaciones y actualmente es el director ejecutivo de Ship2B, que es una entidad que organiza un foro, un congreso de referencia en economía de impacto, que es el Impact Forum. Javier, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarnos. Muy bien, me gustaría comenzar contigo y preguntarte qué entendéis desde Ship2B por emprendimiento con impacto social. También qué acciones lleváis a cabo y qué programas tenéis para impulsar estos proyectos o a estas empresas. Mira, desde Ship2B nosotros lo que hacemos, entre otras cosas, es acelerar startups con impacto social. Por un lado, impacto social, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que se llama también el triple bottom line, es decir, proyectos que tengan un objetivo de rentabilidad económica, a la vez de un objetivo de rentabilidad social, a la vez de un objetivo de rentabilidad o impacto medioambiental. Con lo cual, que tengan un impacto en tres ámbitos: en rendimiento económico, en impacto social y en impacto medioambiental. Al acelerar startups, nosotros lo que aceleramos son proyectos generalmente con base tecnológica y sobre todo que sean escalables, es decir, que puedan crecer. Y los aceleramos con la finalidad de que
tenemos dos objetivos básicos con Aceleración, que pueden ser simultáneos o por separado. Uno de ellos es preparar a la startup para que pueda ser invertida, pues dejarla a punto de caramelo para los inversores, que pueda de esta forma crecer. Y por otro lado, preparar a la startup para poder cerrar alianzas con grandes corporaciones o con grandes organizaciones. Alianzas me refiero desde un contrato hasta un piloto, hasta un convenio, hasta un proyecto de investigación conjunto, depende un poco de la startup, ¿no? Y dentro de nuestros verticales hay uno que es el que afecta directamente a las actividades más relacionadas con la Fundación 11, que sería el vertical que llamamos Health and Care, donde nos enfocamos a soluciones que den respuesta a los públicos de personas mayores y personas con discapacidad. Aceleramos estos proyectos, digamos, con el objetivo también de dar respuesta a problemáticas que tengan colectivos de personas mayores o personas con discapacidad. Aquí, cuando hablamos de soluciones innovadoras de esos proyectos, no hablamos tampoco de inventar la rueda, pero sí en hacerlo tal vez de forma diferente. Es decir, trabajar nuevos nichos de mercado, trabajar en cómo llegar al cliente. De alguna forma, en nuestra aceleración, lo que hacemos es acompañar a estas startups a poder de esta forma ser invertidas o llegar a una colaboración. De forma que contactamos 2 convocatorias al año y de estas 500 vamos haciendo un funnel hasta que llegamos a acelerar más o menos por cada semestre, es decir, cada mitad de año, aceleramos unas entre 5 y 10. Con lo cual, de estas 500 cada medio año, vamos haciendo un filtraje hasta que llegamos a estas 5 o 10 en las que somos las zonas que aceleramos. Y la aceleración dura unos 6 meses. Muy bien. Bueno, pues enmarcado el concepto, vamos a hablar más concretamente sobre el ámbito en el cual la Fundación se mueve, que es el ámbito de la discapacidad. Como os conté, tenemos una convocatoria que se denomina Espacia. En este sentido, lo que se hace es identificar esas soluciones que realmente resuelvan una necesidad. Como os comentaba, se le da un servicio de asesoramiento de distintos ámbitos, conexión con posibles clientes, un servicio de asesoramiento empresarial. Lógicamente, las empresas y las soluciones han pasado por el filtrado de todo nuestro conocimiento en materia de accesibilidad, en materia de utilidad para el colectivo. Y bueno, para hablar del tema de asesoramiento empresarial, pues contamos con la empresa que nos está ayudando a llevarlo. Contamos con Alberto Tornero, que es el director del área de empresas de alto potencial. No solo es el director, sino que si os digo que además es la persona que lo creó de la nada, yo creo que os estoy diciendo algo más significativo. Alberto, bueno, pues es licenciado en Derecho, máster en Derecho Tecnológico por ICADE, máster en ESADE, y compagina su trabajo de Price con el de consejero delegado de un grupo empresarial que es Stock Zero Dayton. Cuenta con más de 18 años de experiencia asesorando pues, grandes empresas emergentes y administraciones. Alberto, bienvenido a esta casa que conoces bien. Muchas gracias, Carlos. Espero que me escuchéis bien. Lo primero es daros las gracias por la invitación y daros las gracias por poder trabajar con vosotros. Yo reconozco que hasta hace 4 o 5 años, para mí el mundo del emprendimiento social lo conocía de forma un poco más tangencial y el de las personas con discapacidad. Y estos 5 años que llevo trabajando con la Fundación y en este sector, pues la verdad es que es una maravilla y encantado de poder, de verdad, estamos aprendiendo un montón. No sé si quieres que cuente, Carlos, un poco qué es lo que hacemos desde, pues nosotros en la iniciativa del proceso de aceleración de la Fundación 11, básicamente nuestro objetivo es, aunque pueda parecer un poco ambicioso, es ser útiles. Es decir, nosotros lo que queremos básicamente es, como sabemos que el tiempo del empresario, del emprendedor, emprendedora es muy importante, nosotros lo que tratamos de hacer es optimizar al máximo
su compañía en este proceso, impactando en aquello que necesita, ¿vale? Esto que es un poco amplio y es un poco genérico, ¿cuál es el proceso que hacemos? Una vez que, como decía Carlos, se ha hecho la convocatoria, nosotros contactamos con las empresas. Empresas que os diré, empresas y proyectos. Es decir, podemos trabajar desde compañías que ya tienen un cierto recorrido a proyectos que están en fases muy incipientes. Siempre con el eje del emprendimiento, es decir, de montar algo, de fundar algo, o bien algo que existe ya, hacerlo crecer, pero muy transversal. Tenemos compañías muy diversas y en sectores muy diferentes, dentro de las 12 que hemos tenido en las 2 primeras convocatorias. Desde compañías que ayudan a la movilidad en ciudad o en espacios abiertos, a compañías que trabajan con personas que pueden tener algún tipo de problema o malformación de nacimiento, a compañías que lo que buscan simplemente es optimizar o mejorar las experiencias en turismo o en ocio de personas con discapacidad. Lo que hacemos es, básicamente, la primera parte que hacemos dentro del proceso de aceleración es conocer bien a la empresa o al proyecto y al equipo. En esto nos tomamos nuestro tiempo. Carlos lo conoce bien porque forma parte del equipo. También he visto que está Jesús, que desde aquí le enviamos un saludo y le damos las gracias. Conocemos bien la compañía. Para nosotros la compañía no es solo lo que hacen, es lo que hacen, es el equipo y es cómo está ese equipo, digamos, ligado a la propiedad de la empresa, ¿no? Las 3 partes que vemos. Una vez que los hemos conocido bien, hemos visto sus ambiciones, el perfil, el tipo de negocio que hacen, lo que hacemos básicamente es identificar necesidades. Os pongo ejemplos. Pues a lo mejor una de las compañías necesita definir mucho mejor cuál es su propuesta de valor diferencial. Otra compañía puede tener un tema de precios, es decir, cuál es el coste, cuál es el mercado y cómo puede determinar precios. Otra compañía lo que necesita básicamente es cómo llegar al mercado. U otras, su producto está ya realizado, cómo consigue producirlo mejor. Y os pongo ejemplos porque creo que es lo más enriquecedor. U otra que podemos tener, pues el punto en el que está es que necesita financiación y tenemos que ayudarle a construir el discurso y los números para hacerlo, ¿no? Una vez que hemos conocido la compañía o el proyecto, el grupo, digamos, lo que tengan entre manos para poder acelerarlo, lo siguiente que hacemos es identificar las necesidades, un plan de acción. Nosotros no es una aceleradora en la que estemos todo el día con ellos, ese no era el modelo que planteamos, fue otro, que creo que además está funcionando bastante bien, y ponemos objetivos, es decir, el modelo es conocernos, determinar los objetivos y seguimiento, ¿no? Marcamos esos objetivos muy concretos, es decir, tenemos que hacer esto, tienes que hacer tantas visitas, tienes que diseñar este producto mejor, tienes que establecer una lista de precios, analizarlo y demás. Y una vez hemos puesto estos objetivos, que pueden ser 1, 2 o 3, no muchos más, porque creemos que lo más relevante es el foco, les acompañamos a lo largo de lo que dura el proceso. El proceso dura entre 9 y 12 meses en su conjunto. ¿Para qué? Para que al final podamos analizar con ellos si han conseguido cumplir sus objetivos o no, si lo han hecho, qué podríamos haber hecho mejor y si no lo han hecho, por qué creen que no y cuál es el punto, ¿no? Pero la metodología no os voy a aburrir, es una metodología propia, pero con 3 elementos transversales, ¿no? Completamente adaptado a la compañía, eso creemos que es fundamental. Dinámico, es decir, si vemos que algo no funciona, si vemos que no hay implicación, también lo decimos, pero que sea dinámico y sobre todo que sea útil. Por eso tardamos un poco en tiempo en conocerles y en seguirles, porque creemos que lo que más necesita un emprendedor es dedicarse a lo que hace y lo que menos tiene es tiempo, ¿no? Entonces tratamos de alinearnos con esas necesidades y bueno, ya llevamos dos ediciones, estamos en la segunda edición
y la verdad es que estamos contentos, primero por lo que nosotros estamos también aprendiendo y desarrollando, como por los resultados que bueno, humildemente vamos consiguiendo, ¿no? Sí, es un proceso en el que estamos aprendiendo todos vosotros y también, lógicamente, de parte de la Fundación nosotros. Una de las características que yo por lo menos he podido notar en aquellas soluciones que van dentro de la convocatoria Espacia es que muchas de ellas diseñan un producto o un servicio teniendo en cuenta a alguien de su entorno, ¿no? Es decir, hay una implicación muy fuerte. En este sentido, bueno, pues cuando se quiere montar un negocio, lógicamente el compromiso del equipo con el proyecto es un pilar. Y en este sentido, yo creo que eso es uno de los aspectos fuertes que tienen este tipo de empresas, ¿no? Las empresas que han salido ganadoras de Espacia. Alberto, por la experiencia que tú tienes, es verdad que dentro de los ganadores de Espacia hay empresas en distinto grado de desarrollo, es complicado, pero por la experiencia que tienes en cuanto a asesorar la cantidad de empresas que han pasado por tu área, que son muchas, ¿qué puntos fuertes puedes destacar de las empresas de Espacia y qué crees que debería mejorar en cuanto a, sobre todo, a captar clientes y usuarios, ¿no? Pues el punto fuerte que os diré es que hemos notado foco en negocio. Es decir, versus una posibilidad de solucionar, o sea, la base es solucionar una circunstancia u optimizar una calidad de vida, hemos visto que hay un foco en negocio, ¿no? ¿Qué elementos nosotros hemos detectado que además supone una evolución en todo lo que es el emprendimiento, tanto social como en este caso focalizado en la discapacidad? El primero es que se está moviendo la detección de a quién va del público versus un colectivo a unas necesidades. Que esto es una cosa que hemos hablado en muchas ocasiones, es decir, ya no me pienso en personas con movilidad porque puedan moverse con silla de ruedas, sino pienso en personas que tienen un problema de movilidad. Y esto puede ser, por ejemplo, personas mayores que no van en silla de ruedas, pero que necesitan una mejor movilidad o que temporalmente tienes. Eso ha sido un punto muy interesante porque, por ejemplo, soluciones que estaban pensadas para personas invidentes están viendo aplicaciones para situaciones de baja visibilidad en personas que no tienen problemas de invidencia. Eso es un punto muy interesante. Además, creemos que además es un eje de crecimiento el moverse de un colectivo a una necesidad que amplía el colectivo. Otra de las cosas que hemos visto es que sí es cierto que pasado un momento en el que existe un cierto voluntarismo y existe una cierta como digamos, muchas ganas, esa implicación, que es cierto que frente a otros, a emprendimientos donde no tiene una visión social o no tiene lo que llaman los ingleses el engagement, la relación tan potente que generan con el proyecto, llega a un punto en el que necesitan capacidades de gestión. Pero es cierto que sí hemos detectado también que son muy permeables, o sea, que son muy conscientes de lo que no tienen, cosa que no siempre ocurre. Y os lo digo porque nosotros hemos visto unas cuantas y a veces el emprendedor está tan enamorado y se siente tan capaz que entonces yo creo que hay ciertas necesidades de que llegado a un punto necesitas gestión profesional, no vale con ganas, no vale, y también necesitas un cierto grado de visibilidad. Visibilidad, no solo la visibilidad que se genera necesariamente en entornos relacionados con la discapacidad, sino en entornos no relacionados con la discapacidad. Es decir, por ejemplo, tenemos el ejemplo del South Summit, que ahí la Fundación además está muy presente, donde lo que presentamos no está en un entorno de discapacidad. ¿Por qué? Porque puede cubrir otras necesidades, aunque su origen y su función inicial sea ese, ¿no? Y tercero, por no enrollarme mucho, otro de los puntos que hemos visto es una diferencia importante entre proyectos que van destinados a empresas o a instituciones frente a los que van destinados a personas. Es decir, lo que podríamos llamar el B2B, que es gente de negocio, o sea, modelos de negocio a negocio, que esos se desarrollan mucho frente a los que están
los que requieren un desembolso por parte del consumidor, que ahí vemos que existe todavía una barrera. Digamos que es un entorno donde a lo mejor se ha generado la percepción de que otro lo va a pagar aunque yo lo use, y es una barrera muy curiosa porque es una barrera que yo por lo menos solo la conozco en los entornos, en el entorno en el que trabajo con la fundación. Es decir, esa percepción de que me vale, pero cuando tengo que pagar... Entonces, sobre estos tres ejes, la verdad es que estamos haciendo muchas reflexiones y son puntos muy interesantes. El punto de necesidades versus colectivos, el punto de necesidad de gestión y visibilidad un poco distinta del voluntarismo, y esa idea de por qué existe esa barrera en el B2C, en ese consumidor que paga. Yo creo que son cosas que quiero compartir con vosotros, que quizás son las enseñanzas que más estamos teniendo, aparte de estar conociendo gente muy potente, la verdad. En ese cambio de enfoque que hablas en cuanto a necesidad, tenemos depositadas muchas esperanzas en el sentido de que se pueden ver estas empresas o los inversores o el acceso a un recurso financiero puede ser más sencillo para estas empresas porque salen un poco del nicho, ¿no? Y de la segregación, que es un tema en el cual nosotros siempre estamos en contra, ¿no? Pues sí, muy, muy interesante. Javier, dentro del programa que antes teníais, que se llamaba Tecnología Social, ahora sí, le llamáis... Sí, ahora le llamáis... Health antes, ahora Health and Care. Health and Care, ok. Bueno, pues en ese programa habéis acelerado a muchas empresas también del ámbito de la discapacidad. Me gustaría preguntarte qué experiencias habéis aprendido de estas empresas, qué seguimiento luego cuando lo habéis hecho, pues cómo han evolucionado, qué tasa de supervivencia tienen, si han conseguido el objetivo último de estas empresas, que es ser rentable y poder vivir de su negocio. Mira, nosotros al final, cuando una startup acaba la aceleración, tenemos datos de como mínimo hasta 2 años después de haber acabado la aceleración, ya que seguimos recogiendo datos para evaluar nuestros indicadores de impacto. En algunas startups, como seguimos también la relación más allá, pues aún tenemos más datos, ¿no? Por lo que tenemos hasta ahora, de las startups aceleradas en los últimos 3-4 años, más o menos la tasa de supervivencia está entre un 80 y un 90%. O sea, es bastante elevada, la verdad. En este aspecto estamos muy satisfechos. Y nosotros en estos 2 años lo que analizamos son diferentes indicadores, desde financiación obtenida, ampliación del equipo, facturación, contactos obtenidos, cumplimiento de hitos, etc. Aprendizajes que sacamos de todo lo que las hemos acompañado y después de no diría acompañamiento, pero sí al menos del contacto que tenemos con ellas después de acabar la aceleración, ¿no? Algunos temas los ha tocado ya Alberto, ¿eh? Por un lado, es muy importante identificar desde el inicio el modelo de negocio de la startup. ¿Cuál es? ¿Es un B2B? ¿Es un B2C? ¿Es un B2G? Es decir, el B2 Government. Como decía Alberto, yo creo que más en países latinos como el nuestro que en el norte de Europa o países anglosajones, el hecho de pagar por un servicio, por ejemplo, una aplicación móvil, para el consumidor final, esto le cuesta. Y aquí más. Con lo cual, a veces es más fácil empezar por un B2B para poder llegar al final, al cliente final, a través de esta gran empresa que puede ser el puente, ¿no? Para finalmente, cuando tú has demostrado que tu servicio realmente es útil y da un valor, es más fácil entonces, al cabo de un tiempo, demostrarlo que el consumidor quiera pagar directamente. Pero inicialmente cuesta. Y después hay muchos modelos, cuando hablamos de discapacidad, sí que es cierto en que uno de los principales interesados es la administración pública para cumplir su propia normativa o para dar ejemplo en el sector. Con lo cual también es un modelo de negocio habitual el hecho de también de que poder hacer una venta del servicio a la administración pública. Otras cosas que vemos cuando hablamos de startups relacionadas con la discapacidad puede ser tanto porque el emprendedor o el equipo emprendedor tenga una discapacidad, uno de los integrantes, el fundador a veces, fundadora, etcétera, sea a veces porque hay una sensibilidad especial respecto a la discapacidad, porque hay un familiar de uno de los emprendedores pues, que ha tenido una discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos pasa en este caso? Que hay veces que el emprendedor o el equipo emprendedor que conoce bien la discapacidad porque tiene una discapacidad o porque tiene algo muy próximo con discapacidad, de alguna forma parezca que lo saben todo de la discapacidad. Y esto a veces, me sabe mal decirlo, pero no es así.
Porque tú tienes una experiencia muy próxima en un segmento o en un nicho muy concreto de la discapacidad, pero claro, hay que testear muy bien el modelo para comprobar realmente que aquella hipótesis que tú estás pre-validando realmente es cierta, ¿no? Con lo cual hay que ir mucho más allá del trabajo de las hipótesis cuando dicen, no, es que mi abuelo que va en silla de ruedas le pasa esto. Fantástico. Pero es que hay muchas más personas con silla de ruedas y sabiendo realmente y validando estas hipótesis, puedes perfeccionar mucho más tu modelo de negocio. En ese aspecto, consideramos muy importante destinar un tiempo a validarlo, realmente, ¿no? Y después, otro tema también yo creo muy importante que comentaba Alberto, es que más allá de la discapacidad, es decir, más allá de yo he creado una solución para este colectivo, hay que pensar en la solución en sí, en esta aplicabilidad de la solución, más allá de la idea inicial que tú tenías de colectivo objetivo. Porque te puede hacer que realmente tu solución sea de un abasto mucho más amplio, pueda realmente cumplir mejor las expectativas y necesidades del colectivo al que estás, digamos, solucionando un problema, y a la vez a nivel de negocio puedes tener un alcance muy superior. Con lo cual también facilita más el negocio y al final facilita que llegues más a todas las personas que tienen discapacidad y tal vez no aquel público objetivo inicial que te habías pensado, pero en el que tu solución también puede dar respuesta a las problemáticas. Me quedo con lo que comentas de que los emprendedores muchas veces tienen muy clara la solución y, bueno, pues la mentalidad un poco rígida a intentar modificarla, ¿no? Es decir, la discapacidad es compleja, somos diversos y la diversidad humana, pues es, como comentaba, es compleja, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien identificar potenciales usuarios, pero tienes que tener muy claro cuáles son las necesidades que cubre tu servicio o tu producto, ¿no? Y bueno, pues ese sería el primer paso que tiene que identificar la empresa o que el proyecto tiene que poner marcado a fuego en el objetivo, ¿no? Sí, Bueno, pues... aquí, Carlos, si me permites una última aportación. Cuando aceleramos startups, la capacidad de realmente de ver más allá de estudiantes del equipo, ¿no? Cuando aceleramos startups, preferimos tener un muy buen equipo y un proyecto que es mejorable a tener un muy buen proyecto y un equipo del que no estemos convencidos. Porque si el equipo no creemos que es top, por muy buen proyecto que tengan, a veces es difícil que tengan éxito. Pero si el equipo es muy bueno, si el proyecto no lo es suficiente aún, no me preocupa nada, porque si el equipo es bueno ya lo mejorarán. Claro. Sí, sí, es algo que va un poco en línea con lo que comentábamos antes del compromiso, ¿no? El compromiso que tienen esos equipos con el proyecto, y ahí coincidimos los tres claramente. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque. Vamos a recibir, si queréis, vamos a abrir el turno de preguntas porque hay dos bloques muy diferentes. Voy a lanzar una pregunta, la última pregunta a nuestros dos invitados y si hay alguna pregunta, pues vamos a aceptar un par de ellas. Se oye un ruido ambiente, no sé si alguien puede apagar el micro. Gracias. Bueno, pues me gustaría cerrar esta primera parte con posibles tendencias o conociendo vuestra opinión sobre posibles tendencias de futuro, ¿no? Parece un hecho que la red de apoyos al emprendimiento con impacto social está creciendo en los últimos años. Hay entidades de referencia, lógicamente Asoka, Ship2B, App Social, Unlimited, las comunidades de impacto del Impact Hub. Pero, sin embargo, pues por lo menos por la experiencia que yo tengo, no hay acciones específicas relacionadas con el ámbito de la discapacidad, ¿no? Siguen siendo residuales. En ese sentido, nosotros tenemos claro que tenemos que ser una referencia, tenemos que ser una entidad tractora, lógicamente, pero también tenemos claro que no podemos hacerlo solos, ¿no? Así que, bueno, pues me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo podemos hacer crecer esa red de apoyo. Javier, comentas, ¿quieres contestar tú? ¿Quieres que empiece yo? Como tú quieras, Javier. ¿Sí? Empieza, Alberto, gracias. Yo, lo que está claro es que cada vez lo oigo más. A veces pienso que lo oigo más porque estoy trabajando con fundación, pero yo creo que lo oigo más en general. Es decir, cada vez más, y además lo ves incluso en iniciativas corporativas.
yo creo que es muy importante transmitir cuáles son las necesidades, pero también cuáles son las aportaciones del mundo del emprendimiento y del desarrollo empresarial de empresas focalizadas o que tienen. Lo primero es, yo creo que las necesidades que yo diría para que incremente es rentabilidad, es decir, poner el foco en la rentabilidad, es decir, en algún momento hay que hacer números y tiene que ser rentable, si no, lo que tendrás será un modelo generalmente tendente a la subvención y ese es un modelo que no es independiente. No es sostenible, pero no es independiente, que el problema siempre es que cuanto más independiente seas, más capacidad tienes de llevar lo tuyo y luego el foco en las necesidades, que comentaba antes. Creo que perdonad que sea un poco pesado, necesidades. Pero también creo que es importante transmitir que es un tipo de emprendimiento que tiene que enseñar a otros emprendimientos. O sea, tiene características propias que creo que hay que ponerlo en contacto con otro tipo de emprendimientos. Y seré muy concreto. El concepto del radar que comentaba, el por 4, que hablábamos de que por una persona con discapacidad hay 4 personas pensando en cómo solucionar ese problema, eso genera una cantidad de oportunidades que conviene pensar cómo llevarlo a otros modelos de emprendimiento que no están relacionados con la discapacidad. Esa sería una cosa. Y, por supuesto, el tema de la resiliencia. Son proyectos mucho más resilientes, aunque no tengan éxito. También es cierto que buscan otra cosa, ¿no? En inicio, pero son 2 características que creo que hay que exportar a otro tipo de emprendimientos. Y yo quería acabar con 2 cosas, Carlos. Primero, no siempre encontramos datos del consumo del colectivo de personas con discapacidad y nos hacen falta. Y eso tú y yo lo sabemos porque muchas de las empresas que decimos cuál es el tamaño del mercado, creo que ahí a lo mejor es un análisis que conviene hacer y aprovecho que estáis aquí, mucha gente importante y que conocéis. Creo que hay una reflexión sobre los datos del consumo de las personas con discapacidad o de las personas con necesidades que cubren este tipo de proyectos. Ese es un reto. Y creo que otro reto que hay que hacer también de exportar y de enseñar es que generalmente los proyectos empresariales tienen un camino de primero voy a hacer mi negocio y luego voy a devolver algo a la sociedad, ¿vale? Creo que el círculo es el inverso en las empresas que, por lo menos en los proyectos que hemos visto ligados, primero piensan en cubrir algo que va a ser bueno para un grupo de la sociedad y luego hacen negocio. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Creo que ese círculo hay que exportarlo y decirle a las empresas, o sea, yo una de las cosas que digo es, piensa en tu responsabilidad social corporativa, en cómo impactas. Estoy hablando de empresas que no están destinadas a personas con discapacidad desde el principio, ¿no? Entonces, por ser muy concreto, necesidades, rentabilidad y necesidades, foco en necesidades, ¿qué cosas podemos también, desde las empresas con emprendimientos con discapacidad, podemos, yo diría, enseñar y compartir? Que es ese radar, ese por 4, esa sensibilidad y el concepto de la resiliencia y mandar el mensaje de que pensar en la sociedad en un emprendimiento que no tenga relación con las personas con discapacidad, me gustaría pensar que podemos meterlo en el origen del resto de emprendimientos. Y eso es lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo, que no solo hay que aprender, hay que mejorar, creo que hay que exportar porque hay valores muy potentes en este tipo de emprendimiento y a veces muy contraintuitivos. Y creo que eso es bueno ponerlo en contacto con los demás. No sé si me he enrollado, Carlos, a lo mejor un poco. Perdóname. No. Para nada. Añadir quizá una componente, ¿no?, a esas características propias que dices que tiene el emprendimiento dentro del ámbito de la discapacidad, ¿no? Que en algunas soluciones, en algunas empresas que nosotros vemos, hay un alto componente innovador. Hay un alto componente de innovación sobre todo en las empresas tecnológicas, ¿no? Y eso es algo que no se explota lo suficiente y, sin embargo, es un componente a explotar para ser atractivo, ¿no? Es decir, estoy pensando en tecnologías, por ejemplo, de geolocalización de alta precisión que se utilizan para la deambulación de personas con discapacidad, pero podrían tener otras funcionalidades, ¿no? Es decir, la filosofía de esa empresa no va a cambiar, porque además es así, nosotros conocemos muy bien esa empresa, ¿no? Pero
pero sí es verdad que esa tecnología puede ser útil para muchas cosas y eso es algo que yo creo que deberían explotarse. Javier, tu turno. Yo creo, como decíais, que la clave es esto último que decías, Carlos, y que también te ha referido Alberto. Yo creo que hemos de pensar más en yo tengo una solución que X, entre los cuales hay unos dos. De esta forma, es más, yo creo que el modelo de negocio puede ser más fácil y más entendedor de cara a puertas afuera y dar una respuesta mucho más potente para lo que nos interesa, que son en muchos casos las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta ese otro objetivo, es decir, la empresa que tú decías, Carlos, ahora, ¿no? Efectivamente, la tecnología inicialmente era pensada para personas con discapacidad visual, para poderse situar con una alta precisión en entornos no urbanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es que esa tecnología vale para 1000 cosas más. Con lo cual, si lo que se vende de proyecto es esa tecnología, puede tener un alcance muy superior que a la vez revertirá en la solución inicialmente pensada, que era la localización de esas personas con una alta precisión de personas que no ven. Con lo cual, es una retroalimentación que saliendo un poco más y teniendo una amplitud de miras un pelín más grande, no solo pensando en el nicho de la discapacidad, pero sin olvidarlo, por supuesto, tiene un retorno a ese nicho, que es el que nos preocupa, muy superior que si solo nos centramos permanentemente en el nicho, creo yo. Sí que es cierto que hay modelos, que sé, por ejemplo, un exoesqueleto. Seguramente ahí nos centramos en el nicho de discapacidad física y seguramente no salimos de ahí. Pero en muchos otros, la permeabilidad con otros sectores, con personas mayores, con sector sociosanitario, sector salud, etcétera, es muy alta. Esa permeabilidad hay que aprovecharla porque hay otros sectores como el de salud, por ejemplo, que tiene a veces, puede tener muchos más recursos que el puramente social, ¿no? O el puramente de discapacidad. Pues hay que aprovecharlos, porque revertirá, entonces, ¿no? Si ampliamos un poco el scope. Yo creo que yo creo que es una de las claves que hemos de potenciar para poder tener un retorno superior en el ámbito de la discapacidad. Completamente de acuerdo. Me vais a disculpar, los asistentes nos hemos pasado de tiempo en este primer bloque, así que, bueno, pues si hay alguna pregunta, os dejaremos un correo electrónico, intentaremos resolverlas, aunque sea fuera de este foro, ¿no? Alberto, Javier, muchas gracias. Un placer. Creo que vuestras aportaciones han sido muy enriquecedoras, por lo menos así me lo ha parecido a mí. Y bueno, continuamos trabajando para darle a la discapacidad un lugar destacado. Yo creo que el lugar que se merece dentro del emprendimiento con impacto social. Muy bien. Muchas gracias y un placer, Carlos y Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, en breve vamos a dar paso al segundo bloque en el que vamos a hablar de financiación y mientras se conectan nuestros invitados os voy a dejar un par de vídeos de algunas de las soluciones con las que colaboramos, concretamente de dos, lógicamente. La igualdad es el alma de la libertad. Francis Wright. Be My Vega es una iniciativa personal, un proyecto que comienza con Vega, nuestra hija, y su discapacidad visual, y un reto: eliminar las barreras de acceso a la educación para personas con baja visión y audición. En su desarrollo, ha mostrado además su potencial como herramienta que puede dar respuesta a los desafíos que plantea el mundo actual para la formación personal. Be My Vega reúne en un único dispositivo las opciones necesarias para el seguimiento de clases, charlas o conferencias de manera autónoma. Nuestro modelo más avanzado, Vega Compact, dispone de una señal de audio para escuchar al ponente y de 3 señales de vídeo para poder visualizar la pizarra, la presentación digital y al ponente y su lenguaje no verbal, gracias a la combinación de cámara fija y cámara móvil con seguimiento activo del ponente. Puede ser utilizado de manera presencial y remota simultáneamente, para poder seguir las clases, actos o conferencias en tiempo real desde donde quieras. El usuario tiene libertad para cambiar entre las distintas entradas de vídeo y poder ver en cada momento la información que necesite. Puede hacer zoom,
capturas de la retransmisión, pausar el vídeo o cambiar el contraste de la imagen para una mejor visualización. Además, las retransmisiones pueden ser almacenadas y distribuidas a través de plataformas digitales, pudiendo acceder al contenido las veces que lo necesites. Gracias a su facilidad de uso, el profesor o conferenciante puede desarrollar su sesión con o sin público, desenvolviéndose libremente en los diferentes espacios, mientras los usuarios, ya sean estudiantes u oyentes, disfrutan de una experiencia completa desde cualquier lugar, convirtiéndose en la herramienta ideal para la formación presencial y telemática. El proyecto de Be My Vega se encuentra en constante evolución y desarrollo, añadiendo valor para el usuario y posibilitando el acceso a una formación sin límites a través de la tecnología. El acceso universal al conocimiento para todas las personas no solamente es un derecho, sino que debería ser una de las señas de identidad de nuestra sociedad. My name is Sophie, and I'm not born yet. But when I am, I'll be different. My parents noticed it quickly. And when I was diagnosed with an autism spectrum disorder, they understood that I wouldn't be looked at like the others. Some tried to hide their glances. Some not so much. And I can see in their eyes that I'm not like them. Today, I'll go unnoticed. I'll look just like another teenager on her phone, taking the bus. I'm free to go wherever I want. Bueno, en el segundo vídeo, que estaba en inglés, os voy a hablar de la solución. Se trata de una solución que favorece el transporte o la movilidad autónoma de personas a través del uso de transporte colectivo. En ese sentido, es un proyecto que ya está implantado en Barcelona y en 2 ciudades de Canadá, que son Longueuil y Laval. La movilidad se facilita a través de una aplicación en un centro de monitorización. Bueno, ahí se veía una persona con autismo, que es uno de los perfiles a los cuales bueno, pues va destinado en el sentido que favorece esa deambulación. Vamos a dejar en el chat otros ejemplos de soluciones con las que colaboramos, soluciones que han sido ganadoras de Spatia. Tenemos dentro del concepto de Smart Cities, pero orientado a las personas, pues varias soluciones. Por ejemplo, Park4This, que es una plataforma de información y de gestión de plazas de aparcamiento para personas con tarjetas de movilidad reducida. Blind Explorer o Tuso, que favorecen o facilitan la deambulación de personas con discapacidad visual. Y bueno, pues también hay soluciones en otros ámbitos como el de salud. Tenéis a Marcy Bionis y a Supergear. Vamos a empezar este segundo bloque. Vamos a hablar con nuestros invitados sobre financiación, que es el aspecto clave, lógicamente, para que un negocio pueda crecer.
El acceso a la financiación puede resultar complicado, sobre todo en las primeras etapas y también en las etapas o las fases de crecimiento cuando se precisan inversiones fuertes. Para estas empresas que empiezan, yo creo que es muy importante identificar cuáles son los recursos financieros que tienen conforme al desarrollo o al estadio en el que están. Por poner ejemplos, hay préstamos bancarios, préstamos participativos como NISA, y luego en una etapa un poco más avanzada, a lo mejor sería lo que es la financiación colectiva o en una última etapa los fondos de inversión. Lógicamente, bueno, tenemos aquí a dos invitados para hablar de estos recursos financieros. Vamos a empezar con la financiación colectiva, lo que se llama crowdfunding. Yo creo que todos lo conocéis, pero bueno, se busca aportaciones económicas normalmente a través de una plataforma web a cambio de una recompensa. Esa recompensa puede ser pues una preventa o un producto personalizado, y luego una variante de ese crowdfunding es el equity crowdfunding, en el que hay pequeños inversores que lo que hacen es invertir en la empresa a cambio de una participación en la misma. Pues para hablar de equity crowdfunding tenemos aquí a nuestra siguiente invitada, que es Laura Formosa. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Laura es responsable de consultoría de impacto de la Bolsa Social y se dedica al análisis y asesoramiento de inversión para empresas sociales en su proceso de financiación pública y privada. Laura, ¿cómo surge la Bolsa Social? ¿A quién se dirige? Y me gustaría que nos contase si tenéis casos de éxito entre las empresas con proyectos dirigidos a nuestro colectivo. Vale. Bueno, para empezar, la Bolsa Social se creó en 2015 con la idea de dar soluciones a empresas sociales, sobre todo en fases iniciales, porque es donde vemos que hay más necesidades. Y por otro lado, promover la inversión de impacto, que es algo que por suerte cada vez es más conocido, pero hace unos años no. Entonces, la manera en la que tenía más sentido promover todo esto era la creación de una plataforma Equity Crowdfunding, que de hecho fue la primera autorizada en España. Entonces, nos dirigimos en un primer momento en empresas sociales en fases iniciales, pero puesto que el mercado del emprendimiento social también ha ido creciendo, pues cada vez estamos ampliando un poco nuestro espectro. Nunca vamos a dejar de lado las empresas sociales en sus fases más incipientes, pero cada vez tenemos proyectos más avanzados y por eso también nosotros nos hemos ido diversificando. Aparte de la plataforma de Equity Crowdfunding, también ofrecemos servicios de asesoramiento, de rondas de inversión más allá de la plataforma, inversión privada y pública. Y también estamos desarrollando otros servicios como el fondo, entre ellos el fondo Bolsa Social, que si queréis os lo explicaré más adelante. En cuanto a el tipo de empresas que analizamos, pues son todas con claro foco social o medioambiental, es decir, que ya en el ADN de la empresa pues está el querer solucionar un problema de la sociedad. Y bueno, les acompañamos en sus rondas principales, o sea, en las rondas iniciales, desde 100.000 a medio millón, pero bueno, o sea, cada vez tenemos proyectos de más tamaño. Entonces, en la plataforma hemos publicado pues casi el 20% de las empresas que hemos publicado en la plataforma están relacionadas con la discapacidad, con lo cual creo que es un dato bastante relevante. Relacionadas con la discapacidad y en distintos ámbitos, desde educación, cultura, salud. Entonces, o sea, al final, como la discapacidad es algo tan general, vemos que hay posibilidades de negocios y modelos de negocios que pueden afectar a distintos campos. Y al final las campañas que hemos publicado en este sector han causado muchísimo interés y vemos que se percibe, ¿no?, como esta necesidad y ganas de invertir y de apoyar a este tipo de empresas.
Ujú. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, pues además de la financiación colectiva, otro de las fuentes de financiación son los fondos de inversión. Estos fondos en los que a lo mejor, bueno, pues las empresas sociales tradicionalmente tenían un difícil acceso, seguramente porque del lado de los fondos pues no se terminaba de ver claro lo que es la relación entre rentabilidad y el riesgo que asumían. Es una tendencia que pensamos que puede estar cambiando con el auge de la inversión de impacto, también con una creación de distintos fondos que buscan pues el impacto social, que buscan un desarrollo empresarial ligado a un beneficio económico, pero también vinculado a lo que es una mejora social o medioambiental. Y bueno, pues en este sentido nos va a hablar nuestro siguiente invitado. Tenemos aquí a Josep Mora. Buenas tardes, Josep, bienvenido. Gracias, Carlos. Te tengo que agradecer enormemente el esfuerzo de estar aquí porque ayer estábamos hablando, nos comunicábamos y sé que has estado bastante tocado de la garganta, no sabíamos si podías asistir, así que te lo agradezco porque seguramente sea un esfuerzo para ti. Dime. Espero que me escuchéis bien y si veo que me pongo peor ya os aviso. Bueno, yo creo que yo puedo actuar de baremo. Si yo te escucho, es posible que te escuche mucha gente. Muy bien. Casi la mayoría. Bueno, Josep es asociado de inversión en Ship2B, donde se encarga de la captación y análisis de proyectos con impacto social o medioambiental. Su experiencia previa incluye puestos en empresas como Idoti Venture Capital, orientada a financiación en las fases SEED, GVC Gaesco y Ficosa Internacional. Josep, me gustaría preguntarte, vosotros que lleváis tiempo trabajando en el campo de la inversión de impacto, pues que nos hicieras un breve recorrido sobre los vehículos de inversión que manejáis y, bueno, pues los criterios que manejáis para poder ofrecer esa inversión. Sí, muy bien. Aquí comentar un poco la evolución en Ship2B desde el 2013, ¿no? Cuando nace la fundación con ese interés de dinamizar, ¿no? Impulsar la economía de impacto en España, especialmente. En el 2016 es cuando se crea el primer vehículo, que es el Equity for Good, un vehículo de unos 4,5 millones en los que la idea era intentar invertir en proyectos de los que previamente habían sido acelerados en la fundación, en los diferentes verticales de aceleración, pero también complementarlo con operaciones que pudiesen venir fuera, ¿no? De lo que es propiamente la aceleración. Aquí el objetivo era totalmente impulsarlo a proyectos que de alguna manera quisieran resolver problemáticas, ¿no? A nivel social y medioambiental. Tenemos proyectos que se enfocan en la parte de salud y en la parte de tecnologías asistenciales. Tenemos proyectos que intentan de alguna manera minimizar la problemática medioambiental y después también proyectos de educación que de alguna manera quieren mejorar la dinámica, ¿no? En las escuelas o mejorar las competencias para especialmente los niños pequeños, ¿no? Entonces, son los tres verticales en los que este Equity for Good se enfoca: educación, medio ambiente y la parte de salud, tecnología asistencial. Hemos realizado 23 operaciones. Precisamente esta semana estamos formalizando las 2 últimas, con lo cual dejamos cerrado el periodo de inversión, en el que más o menos habremos invertido la mitad del capital, unos 2 millones, y el resto, los otros 2 millones los dejamos un poco para los follow-on, ¿no? Es decir, para acompañar en las siguientes rondas de inversión de estos proyectos que hemos ido invirtiendo previamente. Aquí, quizás también motivado en que Barcelona es un hub bastante potente, ¿no? A nivel de salud, ¿no? Y en la parte social del sur de Europa, pues la mayor parte de proyectos, 15 de los 23 son de este ámbito, al que nosotros le englobamos como Health and Care, ¿no? De alguna manera son proyectos MedTech, Medical Devices, pero también esa parte más asistencial y de tecnología para discapacidad. Después tenemos 6 proyectos que son del medio ambiente y 2 de educación. Entonces vemos que realmente la mayor parte de proyectos son de esta parte de
de salud y social, ¿no? Dejamos cerrado el vehículo de inversión ahora mismo, con lo cual con este vehículo ya no invertiremos más, pero sí que desde hace 1 año y medio estamos preparando un nuevo fondo y aquí Ship2B vio la necesidad de dar un salto sustancial porque veía que el ecosistema iba madurando, ¿no? y dio un impulso. Nos hemos regulado como como gestora de capital riesgo. Y ahora estamos cerrando lo que sería la primera parte del fundraising de este nuevo fondo, que ya pasaremos a gestionar a unos 45 o 50 millones, es decir, que es un salto bastante considerable desde los 4,5 millones de este vehículo inicial. Los verticales sean los mismos, sean educación, medio ambiente y la parte de salud, tecnología asistencial, pero aquí sí que de alguna manera podremos aportar más capital a estos proyectos, ser un poco, acompañarles durante más tiempo, ¿no? Pues porque tendremos más posibilidad de realizar más inversión. Probablemente nos lleve a entrar en un momento quizás un poco más tardío, no en una fase tan seed o semilla como el Equity for Good, sino quizás un poquito más avanzado, pero de alguna manera lo que hemos visto claro es que la necesidad existe, el ecosistema de impacto se está moviendo, cada vez vemos más instituciones y vosotros antes lo estabais comentando también, ¿no? La parte institucional, la parte pública se está volcando en lo que es de economía de impacto y creemos que ha llegado el momento para nosotros Ship2B, ¿no? Dar este paso adelante y levantar un fondo mayor que si todo va bien empezaremos a invertir a principios del 2021. Pues felicitaros por la iniciativa. Gracias. Porque además creo que pinta muy bien. Mientras constituís el fondo ya es una realidad, quería preguntarte por los proyectos que habéis invertido en el Equity for Good, ¿no? Es decir, sabemos que hay proyectos dentro del ámbito de la discapacidad, les habréis hecho, lógicamente, un seguimiento. Sí. ¿Cómo han evolucionado? ¿Han conseguido lo que hablábamos antes, el objetivo final de poder vivir de ese negocio, de ser rentables? Sí, bueno, al final no dejan de ser startups, ¿no? Y todos sabemos que la vida de la startup es extremadamente complicada, ¿no? Que los planes nunca acaban cumpliéndose porque la realidad siempre te echan cosas encima, ¿no? Que tienes que ir variando. Nosotros estamos en general muy contentos de cómo evoluciona el portfolio total, ¿no? Al final de estas 23, desde la primera inversión en 2016 únicamente se ha muerto una, ¿no? Y precisamente esta mañana estábamos comentando que fue la primera inversión que se hizo en ese momento, con el resto las otras 22, ¿no? Siguen vivas, algunas mejores, otras peor, ¿no? Pero en general van tirando y creemos que los proyectos, especialmente en esta parte más de la tecnología asistencial, y vosotros conocéis muy directamente algunos proyectos, ¿no? Como por ejemplo Visualfy, tenemos otros como MJN o similares que han evolucionado bien, ¿no? Dentro de la complejidad. Evidentemente el COVID también pues les ha pegado muy fuerte y son proyectos que al final nosotros somos conscientes de que es una inversión a largo plazo, ¿no? Nosotros al final no esperamos poder desinvertir estas compañías hasta al menos 4 o 5 años desde el momento en que empezamos a invertir en ellas. Con lo cual, nuestra idea es ayudarles en todo lo máximo posible. La gestión del portfolio de nuestro equipo se vuelca, ¿no? Una vez invertidas, a ayudarles en todo lo que podamos aportar, ¿no? A nivel de contactos, a nivel de ayudarles en esas rondas siguientes. Con lo cual, estamos contentos con cómo han evolucionado. No todas están en EBITDA positivo, ¿no? Pero creemos que en general la mayor parte de proyectos a partir de 2022 más o menos ya serán mayoritariamente rentables, con lo cual es algo positivo porque de alguna manera también demuestra de que su solución al final tiene esa entrada en el mercado, que cumplen esa necesidad. Y evidentemente también por la parte de impacto, ¿no? Que es uno de los requisitos que también les ayudamos a reportar, ¿no? y a integrar dentro de su ADN, ¿no? de los indicadores y demás, pues también vas viendo cómo van
consiguiendo esos indicadores de impacto también, no únicamente el rendimiento económico, sino también, pues oye, si al final mi solución va para mejorar la vida de X personas, pues vamos viendo de que realmente se van consiguiendo, ¿no? En general estamos contentos, sí, sí. Bien. Laura, vosotros habéis constituido un fondo también en este 2020 que bueno, pues ha realizado no muchas operaciones, pero bueno, ya ha empezado a funcionar. En la misma línea que Josep, por favor, ¿qué criterios seguís, qué características tiene y qué criterios seguís para conceder la inversión? Te voy a pedir brevedad porque son las 6:02 y todavía queríamos seguir Vale. con otra pregunta, por lo menos para... Sí. Pues dinamizar. rápidamente. El Fondo Bolsa Social se lanzó en marzo de 2020 con un tamaño inicial de 10 millones, pero con objetivo de 25. Entonces ahora pues seguimos con el fundraising de la segunda fase. Es un fondo que está gestionado por AFI, que es una consultora financiera relevante en España, y durante estos meses ya hemos realizado 5 inversiones en sectores muy diversos. Entonces, los criterios de inversión a nivel de mercado siguen más o menos los mismos criterios de la plataforma, es decir, generalista dentro de lo que es impacto. Entonces, pues al final entran temas de salud, de educación inclusiva, de producción, consumo sostenible, impacto medioambiental, integración social. Pero bueno, o sea, vemos cantidad también de distintos modelos de negocio en sectores distintos. El fondo tiene una parte SID y una parte de crecimiento, o sea, y al final tiene capacidad de ofrecer tickets desde 25.000 a 1 millón. O sea, también con la idea, ¿no?, de diversificar y poder entrar en empresas sociales ya en fases un poco más sólidas respecto a lo que vemos en la plataforma. ¿Qué facturación pedís a las empresas para acceder a esa inversión? Bueno, en la fase SID la verdad es que ya validación comercial y luego a partir de en la fase de crecimiento pues depende del sector en realidad, ¿eh? O sea que al final lo podemos ver y ya veríamos en qué ámbito entraría. Muy bien. Bueno, me gustaría haceros una pregunta a los dos, que además es una pregunta doble y en dos direcciones. Es decir, primero que os pongáis en la piel de una empresa social que diseña una solución para nuestro colectivo, ¿no? Es decir, ¿qué consejos les daríais para que sea realmente atractiva para un fondo, ¿no? Esa sería una pregunta. Y luego, lógicamente, que desempeñéis vuestro papel, ¿no? Es decir, ¿cómo pensáis que puede haber más iniciativas? Josep me decía que una de las líneas está volcada en el nuevo fondo en tecnologías asistenciales, o sea que eso ya es una realidad, ¿no? Pero ¿cómo pensáis que puede haber más iniciativas relacionadas con la financiación, con la inversión para empresas que diseñen para nuestro colectivo, ¿no? ¿Creéis que es factible? ¿Creéis que esto va a crecer? ¿Cómo lo veis? Laura, ¿quieres inicialmente tú? Vale, sí. Pues bueno, primero, consejos para empresas sociales. Yo diría que lo que vemos cualquier tipo de financiador es que el modelo de negocio tenga sentido, aunque en fases iniciales aún se está validando, que más o menos tenga sentido, tanto a nivel de negocio como a nivel de mercado. Y sobre todo lo que vemos también es el equipo, ¿no? Que creo que lo comentaban antes, o sea, un equipo que veamos que sea capaz de llevarlo a cabo. Entonces, o sea, creo que esto es lo principal. O sea, también obviamente vemos el impacto, pero ya es por descontado en este sector. Y luego, maneras para promover la financiación de estos sectores. O sea, yo creo que lo más fundamental serían pues alianzas, ¿no?, con entidades también relacionadas con la discapacidad para sumar fuerzas, porque obviamente sabemos, ¿no?, que es una tendencia la inversión de impacto. Cada vez se está viendo pues la necesidad, ¿no?, y el porqué de apoyar este tipo de iniciativas. Entonces,
o sea, a nivel institucional creo que aún hay muchísimo recorrido, aunque ahora está un poco en fase ideación y aún queda para que aterrice en la realidad. Vemos que la dirección claramente está en esta línea. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura. Al final nosotros en este mismo fundraising que estamos haciendo de She2B Ventures, que así se llamará el nuevo fondo, hemos visto que cada vez el inversor es más consciente de no únicamente priorizar el rendimiento económico, sino también tiene esa otra motivación de aportar algo más, ¿no? Cuando él invierte capital. Eso quiere decir que al final el ecosistema se está moviendo y que la gente en general, ¿no?, va a ir hacia ese ámbito, ¿no? de oye, pues yo si quiero invertir, ¿por qué no invertir mejor primero en un proyecto que intente solucionar una problemática, ¿no?, para las personas o para el medio ambiente? Que al final pueden ser proyectos igual de rentables que los que inicialmente no quieren resolver o no se enfocan a resolver esa problemática, ¿no? Con lo cual yo creo que al final todo va hacia ahí, el auge de la Silver Economy, ¿no?, como también gran concepto también lo demuestra, ¿no? Y al final la gente mayor pues tendrá cronicidad, tendrá ciertas problemáticas, tendrán discapacidad, con lo cual eso sí o sí vamos a ver una mayor aparición de vehículos de inversión, de financiación para este tipo de proyectos. Yo estoy totalmente convencido de eso, ¿no? Y sobre la parte que comentabas también, Carlos, de los consejos, yo al final también daría exactamente los mismos consejos que cualquier emprendedor que quiera acercarse a algún inversor, ¿no? A pedir financiación. Primero, que se informe o que vea si realmente ese inversor pues está interesado en el vertical en el cual el emprendedor se ubica, ¿no? Si el estadio de la compañía será adecuado, porque muchas veces también nos llegan proyectos en los que al final también percibes, ¿no?, de que el emprendedor no ha ni siquiera ha mirado, ¿no?, la web, ¿no?, porque sabemos exactamente que vamos a invertir en este tipo de proyecto y no encaja para nada. Entonces, hacer un esfuerzo también inicialmente, ¿no?, para que ver si ese inversor pues se enfoca a tu tipo de producto, conocer muy bien el mercado, conocer muy bien los competidores, explicarlo lo mejor posible, evidentemente, ¿no? Serían los mismos consejos al final que le daría a cualquier otro tipo de emprendedor, ¿no?, de alguna manera, porque el hecho de que se enfoque a una particularidad, ¿no?, de discapacidad o de problemática medioambiental es algo que nosotros valoramos, ¿no?, pero al final, como también decía Laura, la importancia del equipo y demás es algo común, ¿no?, y transversal a cualquier otro tipo de proyecto o de startup, ¿no? Muy bien. Bueno, pues son las 6:10, nos hemos ido 10 minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer teneros aquí con nosotros y que nos aportéis todo vuestro conocimiento. Creo que nos queda un largo camino, una larga colaboración, seguramente también bonita, por lo menos así lo siento yo. Y pues que tengáis feliz Navidad. Voy a despedir al resto de los asistentes y por mi parte, pues lo que os comentaba, nos vemos pronto. Gracias, muy bien, que vaya muy bien a todos. Seguro que sí, que vaya muy bien. Feliz Navidad. Igualmente. Muy bien, bueno, pues habrá aparecido en vuestras pantallas una encuesta sobre los contenidos de este foro. Por favor, si la cumplimentáis, pues nosotros podremos seguir mejorando. También me gustaría hablaros de dos proyectos que tenemos en marcha, que es el boletín Innova Accesibilidad, que bueno, pues es un boletín en el cual aparecen novedades relacionadas con tecnología y accesibilidad. Podéis entrar en el portal Discapnet y en el buscador ponéis Boletín Innova y ahí os podéis registrar si os interesa. Y por otro lado también relacionado con lo que es la difusión de conocimiento en accesibilidad, en materia de accesibilidad, pues tenemos la plataforma Accesibilitas, cuya dirección es accesibilitas.es. Pues por mi parte poco más, desearos a todos felices fiestas, desearos una feliz salida de este año tan complicado que hemos vivido.
un año histórico y no precisamente por razones bueno, pues muy positivas, y desearos una feliz entrada de año 2021. Por nuestra parte retomaremos los foros a partir del 14 de enero, así que bueno, pues buena tarde, felices fiestas y nos vemos pronto.